Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos con la serie Principios de vida que nos ayudan a vivir. Ese es un énfasis hermoso, eso es un énfasis maravilloso, muy fundamental en la vida de todo ser humano. Principios de vida que nos ayuden a vivir. Hoy, en el 11º día o en la parte número 11, como tú lo quieras entender, continuamos con la pregunta: ¿cómo nos ayudan entonces a vivir estos principios bíblicos? Qué importante, ¿cierto? ¿Cómo nos ayudan a vivir? Hay diferentes formas de explicar qué es un principio, y te lo he venido diciendo en las anteriores veces. Hoy, por ejemplo, te quiero explicar algo muy bueno también, y así vamos a ir desarrollando cada día más y más esta serie que son verdaderos principios, entonces, que sí nos están ayudando a vivir. Entonces, ¿cómo podríamos también describir o pensar qué es un principio? Sencillamente, un principio es, además de las otras definiciones que te he dicho, es la causa, fuente u origen de cualquier cosa. En la vez anterior te decía que si un principio no está de primero, no es primero, entonces deja de serlo automáticamente. Es decir, un principio no está para que tú lo coloques en segunda instancia, para que tú pienses más en otras cosas que en el mismo principio. Ya deja de ser un principio absolutamente. Entonces, es la causa, fuente u origen de cualquier cosa, aquello de lo que algo procede. Mira qué interesante. ¿Y qué es algo? Cualquier cosa, pero que viene, que procede, que nace precisamente de un principio. Te quiero dar un ejemplo. En el aspecto de las plantas, podríamos decir que la semilla hace la función del principio, pues es en ella es que se encuentran todos los datos característicos y elementos que luego se evidenciarán en las plantas, y eso es una gran verdad. Esto lo podemos ver porque la misma ciencia es la que nos explica esos temas, y entonces todo radica en la semilla como tal. Entonces, al hablar del ser humano, relacionándolo, por supuesto, limitándolo a su aspecto físico, material, etc., vemos en los genes la misma función de la semilla, pero en el aspecto y desarrollo de nuestra vida, hago énfasis, los principios que aplicamos se manifiestan como nuestras convicciones, ideas o creencias. De allí que una persona que viva por principios manifestará siempre las convicciones bíblicas y no solamente personales. Interesante. Mucho para aprender, tenemos muchísimo, porque precisamente es Dios el que nos da la capacidad de que podemos todos los días aprender, y siempre estaremos desde ese punto de vista. No somos productos terminados. Mientras tengamos vida, tenemos que aprender muchísimo. Estos principios entonces no son exclusivos o propiedad de alguna iglesia, ministerio o denominación en particular, pues por el solo hecho de ser principios bíblicos deben ser practicados por todo cristiano en todas partes del mundo, solo que respetando la individualidad y particularidad de las circunstancias en que cada uno se encuentre, por supuesto, pero siempre deben tener cuyo objeto la palabra de Dios. Desde ahí es donde estamos enseñando
lo que es un principio. No estamos tomando como ejemplo un libro secular o aún un mismo libro que sea escrito por la palabra de Dios. Claro que ellos nos enseñan, nos transmiten muy buenas enseñanzas, pero ellos mismos tienen que estar sujetos a la palabra de Dios. Es decir, todas las explicaciones que te doy, todas las enseñanzas, mira que estoy colocando siempre la Biblia. Por eso te he dicho y te seguiré diciendo, y esta no es una, sino muchísimas de las que han venido y vendrán. Aprende a estudiar la palabra de Dios. Debes tener la Biblia, debes tenerla. Cómprala si no la tienes. Cómprala porque es importantísimo para tu vida, para tu propia vida. Entonces, el cuarto punto sobre cómo nos ayudan los principios, vamos seguidamente a la siguiente pregunta: ¿de qué manera nos benefician entonces los principios? Porque son muchas las personas que se pueden hacer esa pregunta. Bueno, ¿y de qué me sirven? Bueno, vamos a mirar, porque precisamente la palabra de Dios. Entonces, los principios bíblicos fomentan el amor y la unidad en la familia. Por ejemplo, en eso nos benefician. Un principio, bíblicamente hablando, no un principio secular, sino bíblicamente hablando, siempre te va a enseñar a que tú fomentes el amor y la unidad en tu familia, con quien vives, en donde vives, donde te encuentres, inclusive con quien te encuentres, porque como ya lo vives en familia, como esposos, con sus hijos y así sucesivamente entre hermanos y toda la familia, ¿cierto? Sin importar los números de quien las integran, nada, principios. Esos principios deben estar en cada uno de ellos. Y si cada uno de ellos los practica precisamente al interior de su propia familia, le va a ser muy sencillo transmitirlo en la sociedad, con quien se encuentre y donde se encuentre. Fomentar amor y unidad de lo que tanto estamos necesitados los seres humanos. Ahora te invito para que vayamos precisamente a la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículos 12 y 14, o mejor, 12 al 14. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Te das cuenta? Mira que la Biblia siempre nos está formando a nosotros en los principios. Aquí hay un principio maravilloso, y es el entender que al interior de la familia, allí donde tú vives, con quien vives, debes practicar ese principio de amor y de unidad, la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo te debes vestir? Dice, como escogidos de Dios. Ahora, ¿dónde compramos ese vestido? Te puedes estar preguntando. No sé, pienso, esa tela, ¿dónde la encontramos? ¿Quién no la puede hacer? No, el tema aquí no es literal, es figurativo, ¿cierto? Entonces, el que yo me tenga que vestir de escogido de Dios es precisamente con la palabra de Dios. Y la Biblia luego comienza a explicar parte por parte qué es lo que tiene ese vestido, vestirse de Dios, para yo poder vivir así al interior de mi familia. Dice: santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por favor, mira, todos estos puntos son importantísimos para que tú los consientas, para que tú los tengas en cuenta al máximo, para que no los descuides, para que los estudies, qué significa cada uno de ellos, ¿cierto? Soportándose en unos a otros. Imagínate qué interesante. Perdonándose, por favor, cuando hay tantas falencias por la falta de perdón en la familia como tal. Entonces estamos fallando en ese orden de ideas, ¿cierto? Ese es así de sencillo. Entonces termina diciendo: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Te quiero poner de tareita para que estudies con respecto a este versículo 14, como termina diciendo que sobre todas estas cosas vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Estúdiate 1 Corintios capítulo 13, todo el capítulo 13. Bueno, y ahí
y ahí podemos aprender muchas cosas que necesitamos realmente. Entonces, uno de estos incluso nos está protegiendo y nos va a proteger ¿de qué? De más principios. Pues nos enseña que el matrimonio debe ser permanente, ¿cierto? Entonces mira cómo el principio nos enseña, según la palabra de Dios, dentro del matrimonio, a entender que el matrimonio es permanente, ¿cierto? Haciendo un enlace, una línea por la cual estamos trabajando y estamos aprendiendo acerca de Dios. Si tú buscas en la Biblia, en tu Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, te vas a encontrar con esta lectura. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Te das cuenta? ¿A qué te está invitando Dios? Precisamente a eso. Ese es el concepto, ese es un principio que no nos puede faltar a ninguno de los que queremos, de los que antes no estábamos y queríamos y ya estamos, bueno, y a conservarlo propiamente dicho. Para ti que estás en esa búsqueda, ¿cierto? De casarte, de formar una familia, un hogar, pues considera Génesis 2:24, te lo garantizo. Tiene que estar ese principio, porque sabes una cosa, si ese principio está en ti, vas a luchar, vas a vivir solo para agradar a Dios en este principio como tal. Y vas a ser capaz de vencer cualquier calamidad que se te presente, cualquier calamidad. Bueno, aprovechamos. Obviamente que dentro de nuestro concepto de pastores también damos asesorías a familias, a padres, a esposos, por supuesto, también tenemos entonces, y te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp, número de WhatsApp que al final se te da, ¿cierto? Para que si necesitas alguna asesoría dentro de este campo, por supuesto estamos para poder ayudarte, y seguro que lograrás muchas cosas hermosas. Y ya nosotros conocemos también testimonios donde por supuesto dando muchas asesorías hemos visto cómo Dios ha restaurado una N cantidad de matrimonios, de familias, por supuesto. Entonces este Génesis 2:24 muy seguro en tu mente y en tu corazón, y aún nos lo recuerda por medio de Cristo este mismo texto en Mateo capítulo 19 del 4 al 6. Te lo quiero leer. Te das cuenta que todo lo sustentamos en la palabra de Dios. Eso es hermoso, eso es la garantía que tú debes tener dentro de estas meditaciones, el pan de vida. Por eso dice, es alimento que viene de Dios, es la palabra de Dios es alimento. Entonces eso es lo que te llega a ti, ¿cierto? Mateo 19, 4, 6 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Perfecto. Eso es un principio. Hasta que la muerte nos separe. Tenemos que vivir alimentando ese principio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, palabra de Dios, cerca de Dios, iglesia, congregación y todos esos principios también que Dios nos ayuda, que nos enseña para mantenernos siempre cerca de Él y conocerle realmente. Entonces, obedecer los principios bíblicos también nos benefician en sentido material y emocional. Vamos a ver, por ejemplo, en el tema de los trabajos, de los empleos, de las empresas. Muchas empresas son las que les gusta contratar a personas cristianas porque piensan que obviamente ellos tienen buenos comportamientos, porque tienen muy buenos pensamientos y van a haber honestidad en ellos, en todos los ámbitos. Y esto nos compromete a todos, a toda la familia cristiana, no solamente a nivel local, sino regional, nacional, internacional y mundial. A todos los cristianos nos compromete esto precisamente. Vamos a ver lo que nos enseña en el libro de Proverbios capítulo 10, versículos 4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Vamos a leer en el mismo Proverbios 10:26, dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Pero vamos a explicarlo mejor leyéndolo, y lo vamos a entender mucho mejor. Este texto de Proverbios 10:26 en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que el cristiano que vive por principios, eso sí te lo enfatizo, que vive por principios, va a ser de bendición en cualquier empresa, en cualquier fábrica, en cualquier empleo que tenga.
porque está pendiente de esto. Así lo enseña realmente. Entonces, es importante. Además, también la palabra de Dios nos enseña a estar contentos con tener cubiertas las necesidades básicas. Y mira, y esto es muy importante, a poner nuestra amistad con Dios por encima de cualquier objeto material o por encima de cualquier otra cosa. Mira, a poner nuestra amistad con Dios por encima, es decir, es muchísimo más importante, es mejor dicho, es todas las veces, 100%, todo lo que tú quieras, total, absoluto, es mucho mejor que tú te vuelvas amigo de Dios a que hagas amistad con el mundo. Te lo garantizo que eso tiene todo el respaldo que el mismo Dios da en su palabra. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículos 24 al 25. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y terminamos con el versículo 33, que es lo que nos complementa esta enseñanza en este punto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Te das cuenta? Primeramente, ¿qué es lo que tienes que tener en tu mente y en tu corazón? La amistad con Dios. Coloca tu amistad con Dios por encima de todo, y lo demás va a ir en línea recta siempre. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Entonces, estas enseñanzas son maravillosas realmente. Ahora, esto significa poner a Dios por encima precisamente de todo, absolutamente, y de todo es de todo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 8 al 10, y te vas a dar cuenta, por ejemplo. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira qué interesante. Entonces, en lo que respecta a este texto, con que tú tengas como prioridad tu amistad con Dios, el dinero, tienes que prestar mucha atención, porque el dinero te quita la amistad con Dios. El dinero, si algo quiere, es que tú no tengas contacto absolutamente con Dios. Te lo quita absolutamente. Y eso sí que es bien delicado cuando ya pasamos realmente a ver siempre el dinero en todo, y que realmente tenga más importancia que el mismo Dios, que fue el que nos creó y es el que también dice: mío es el oro, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces no puede ser cierto que coloquemos para sí mismo realmente mucho más interés en lo creado que al mismo creador. Piénsalo, que vale la pena la reflexión. Por eso son meditaciones. Meditación es el pan de vida. Es que es importante que medites realmente en la palabra de Dios, que es la palabra viva realmente, que es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Ahora, es de suponerse que como cristianos no deberíamos tener como fin el dinero, jamás, sino a Dios. Cualquier otro concepto es no vivir por encima, es no vivir por principios, aunque se pueden presentar. Claro, hay personas que enfatizan más su vida, como te decía ahorita, como fin en el dinero que en la misma palabra de Dios. Los principios bíblicos también protegen nuestra salud. Mira qué interesante. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Tú quieres experimentar realmente tener un corazón apacible? Olvídate de la envidia. Jamás. La envidia no puede caber en nuestra mente y en nuestro corazón. En el mismo libro de Proverbios, pero capítulo 22, versículos 24-25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Con quién te acompañas tú también entonces? No puedes acompañarte con personas que te quieren hacer daño, con sus influencias, porque te van a dañar. Y eso es no vivir por principios. Ahora, por ejemplo, también la ley divina contra la borrachera y la gula. También nos enseña la palabra de Dios.
la ley divina contra la borrachera y la gula, el comer de más, el ocioso que no piensa sino en comer, comer y comer y no más. Proverbios 23:20 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Mira qué interesante. Hay que meditar. Entonces podemos observar muy bien de cómo nos ayudan los principios bíblicos estos. Ahora que te quiero invitar a que reflexiones y medites y entonces hagas tus propias oraciones a Dios. Te invito para que te acerques al Señor, a tu Dios y a tu Creador en estos momentos, con base en estas hermosas enseñanzas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te doy gracias con todo el corazón. Cada día, Señor bendito, que escucho estas meditaciones, sigo aprendiendo y sigo creciendo, Señor bendito. De tal manera que te agradezco con mi corazón el poder, oh Dios, conocerte más. El poder entender que a través de estas meditaciones tu palabra para mí sigue siendo viva y eficaz, Señor. Y la necesidad que me manifiestas de vivir por esos principios maravillosos que están en tu santa palabra. Gracias te doy. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, nuevamente por acá, una semana más que comienza y vamos a seguir trabajando en estos principios maravillosos. Que tengas un feliz día. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Dios te bendiga muchísimo. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.